Tercero, haz lo que quieras. Decíamos antes que la mayoría de las cosas las hacemos porque nos las mandan los padres cuando se es joven, los superiores o las leyes cuando se es adulto. ¿Por qué se acostumbra a hacerlas así? A veces la rutina nos las imponen los demás con sus ejemplos y su presión. Miedo al ridículo, censura, chismorreo, deseo de aceptación en el grupo. Y otras veces nos las creamos nosotros mismos, porque son un medio para conseguir lo que queremos, como tomar el autobús para ir al colegio, o sencillamente porque nos da la ventolera o el capricho de hacerlas así, sin más ni más. Pero resulta que en ocasiones importantes o cuando nos tomamos lo que vamos a hacer verdaderamente en serio, tomas estas motivaciones corrientes resultan insatisfactorias, vamos que saben a poco, como suele decirse, cuando tiene uno que salir a exponer el pellejo junto a las murallas de Troya desafiando el ataque de Aquiles, como hizo Héctor, o cuando hay que decidir entre tirar al mar la carga para salvar a la tripulación o tirar a unos cuantos de la tripulación para salvar la carga. O en casos semejantes, aunque no sean tan dramáticos, por ejemplo, sencillito, debo votar al político que considero mejor para la mayoría del país, aunque perjudique con su subida de impulsos mis intereses personales, o apoyar al que me permite forrarme más a gusto y los demás que espabilen. Ni órdenes ni costumbres bastan y no son cuestiones de capricho. El comandante nazi del campo de concentración al que acusan de una matanza de judíos intenta excusarse diciendo que cumplió órdenes. Pero a mí, sin embargo, no me convence esa justificación. En ciertos países es costumbre no alquilar un piso a negros por su color de piel o a homosexuales por su preferencia amorosa, pero por mucho que sea habitual, tal discriminación sigue sin parecerme aceptable. El capricho de irse a pasar unos días en la playa es muy comprensible, pero si uno tiene a un bebé a su cargo y lo deja sin cuidado durante un fin de semana, semejante capricho ya no resulta simpático sino criminal. ¿No opinas lo mismo que yo en estos casos? Todo esto tiene que ver con la cuestión de la libertad, que es el asunto de que se ocupa propiamente la ética, según haberte dicho ya lo hago. Digan lo que digan mis jefes o los demás, esto me conviene y lo quiero, aquello no me conviene y por tanto no lo quiero. Libertad es decidir, pero también no lo olvides darte cuenta de que estás diciendo lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender, y para no dejarte llevar no tienes más remedio que intentar pensar al menos 2 veces lo que vas a hacer. Si 2 veces lo siento, aunque te duela la cabeza, la primera vez que piensas el motivo de tu acción, la respuesta a la pregunta ¿por qué hago esto? Es el tipo de las que hemos estudiado últimamente. Lo hago porque me lo mandan, porque es costumbre hacerlo, porque me da la gana. Pero si no lo piensas por segunda vez, la cosa ya varía. Esto lo hago porque me lo mandan. Pero ¿por qué obedezco lo que me mandan? ¿Por miedo al castigo? ¿Por esperanza de un premio? No estoy entonces como esclavizado por quien me manda. Si obedezco porque quien da las órdenes sabe más que yo, ¿no sería aconsejable que procurara informarme lo suficiente para decidir por mí mismo? Y si me mandan cosas que no me parecen convenientes, como cuando le ordenaron al comandante nazi eliminar a los judíos del campo de concentración, ¿acaso no puede ser algo malo? Es decir, no conveniente para mí, por mucho que me lo manden, o bueno, y conveniente aunque nadie me lo ordene.
Lo mismo sucede respecto a las costumbres, si no pienso lo que hago más que una vez, quizá me base la respuesta de que actúo así, porque es costumbre. Pero ¿por qué diablos tengo que hacer siempre lo que suele hacerse a lo que suelo hacer? Ni que fuera esclavo de quienes me rodean, por muy amigos míos que sean, o de lo que hice ayer, antes de ayer y el mes pasado. Si vivo rodeado de gente que tiene la costumbre de discriminar a los negros y a mí eso no me parece ni medio bien, ¿por qué tengo que imitarles si he cogido la costumbre de pedir dinero prestado y no devolverlo nunca? Pero cada vez me da más vergüenza hacerlo. ¿Por qué no voy a poder cambiar de conducta y pensar desde ahora mismo a ser más legal? ¿Es que acaso una costumbre no puede ser poco conveniente para mí, por muy acostumbrada que sea? Y cuando me interrogo por segunda vez sobre mis caprichos, el resultado es parecido. Muchas veces tengo ganas de hacer cosas que enseguida se vuelvan contra mí, de las que me arrepiento luego. En asuntos sin importancia, el capricho puede ser aceptable, pero cuando se trata de cosas más serias, dejarme llevar por él, sin reflexionar. Si se trata de un capricho conveniente o inconveniente, puede resultar muy poco aconsejable, hasta peligroso. El capricho de cruzar siempre los semáforos en rojo a lo mejor resulta una o dos veces divertido, pero ¿llegaré a viejo si me empeño en hacerlo día tras día? En resumidas cuentas, puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para orar, pero en otros casos no tiene por qué ser así. Sería un poco idiota querer llevar la contraria a todas las órdenes y a todas las costumbres, como también a todos los caprichos, porque a veces resultarán convenientes o agradables, pero nunca una acción es buena solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. Para saber si algo me resulta de veras conveniente o no, tendré que examinar lo que hago más a fondo, razonando por mí mismo. Nadie puede ser libre en mi lugar, es decir, nadie puede dispensarme de elegir y de buscar por mí mismo. Cuando se es un niño pequeño, inmaduro, con poco conocimiento de la vida y de la realidad, basta con la obediencia, la rutina o el caprichito. Pero es porque todavía se están dependiendo de alguien, en manos de otra que vela por nosotros. Luego hay que hacerse adulto, es decir, capaz de inventar, en cierto modo, la propia vida y no simplemente de vivir la que otros han inventado para uno. Naturalmente, no podemos inventarnos del todo porque no vivimos solos y muchas cosas se nos imponen, queramos o no. Acuérdate de que el pobre capitán no eligió padecer a Héctor, permiso para atacar, no eligió obedecer, no eligió padecer una tormenta en alta mar, ni Aquiles le pidió a Héctor permiso para atacar Troya. Pero entre las órdenes que se nos dan, entre las costumbres que se nos dan o no creamos, entre los caprichos que nos asaltan, tendremos que aprender a elegir por nosotros mismos. No habrá más perdón de los borregos que pensar dos veces lo que hacemos, y si me apuras, hasta 3 y 4 veces en ocasiones señaladas. La palabra moral etimológicamente tiene que ver con las costumbres, pues eso precisamente es lo que significa la voz latina, mores, y también con las órdenes, pues la mayoría de los preceptos morales suenan así: como debes hacer tal cosa, o ni te ocurra hacer la otra. Sin embargo, hay costumbres y órdenes, como ya hemos visto, que pueden ser malas, o sea, inmorales, por muy ordenadas y acostumbradas que se nos presenten. Si queremos profundizar en la moral de verdad, si queremos aprender en serio cómo emplear bien la libertad que tenemos, y en este aprendizaje consiste precisamente la moral o ética,
de la que estamos hablando aquí. Más vale dejarse de órdenes, costumbres y caprichos. Lo primero que hay que dejar claro es que la ética de un hombre libre nada tiene que ver con los castigos ni los premios repartidos por la autoridad, que sea autoridad humana o divina. Para el caso es igual, el que no hace más que huir del castigo y buscar la recompensa que dispensan otros según normas establecidas por ellos. No es mejor que un pobre esclavo. A un niño quizá le basten el palo y la zanahoria como guías de su conducta, pero para alguien crecidito es más bien triste seguir con esa mentalidad. Hay que orientarse de otro modo. Por cierto, una aclaración terminológica, aunque yo voy a utilizar las palabras moral y ética como equivalentes desde un punto de vista técnico, perdona que me ponga más profesoral de qué costumbre. No tienen idéntico significado. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú y yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre que los consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Pero en fin, aquí seguiré usando una otra palabra indistintamente, siempre como arte de vivir, que me perdone la academia. Te recuerdo que las palabras bueno y malo no solo se aplican a comportamientos morales, ni siquiera solo a personas. Se dice, por ejemplo, que Rivaldo o Raúl son futbolistas muy buenos, sin que ese calificativo tenga nada que ver con su tendencia a ayudar al prójimo fuera del estadio o su propensión a decir siempre la verdad. Son buenos en cuanto a futbolistas y como futbolistas, sin que entremos en averiguaciones sobre su vida privada. Y también puede decirse que una moto es muy buena sin que ello implique que la tomemos por la Santa Teresa de las motos. Nos referimos a que funciona estupendamente y que tiene todas las ventajas que a una moto pueden pedirse. En cuestión de futbolistas o de motos, lo bueno, es decir, lo que conviene, está bastante claro. Seguro que si te pregunto me explicas muy bien cuáles son los requisitos necesarios para que algo merezca calificación de sobresaliente en el terreno de juego o en la carretera. Y digo yo, ¿por qué no intentamos definir del mismo modo lo que necesita para ser hombre bueno? ¿No nos resolvería esto todos los problemas que nos estamos planteando desde hace ya bastante páginas? No es cosa tan difícil. Sin embargo, respecto a los buenos futbolistas, las buenas motos, los buenos caballos de carreras, la mayoría de la gente suele estar de acuerdo, pero cuando se trata de determinar si alguien es bueno o malo en general como ser humano, las opciones varían mucho. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Purita. Su mamá en casa la tiene por el no va más de la bondad, porque es obediente y modosita, pero en clase todo el mundo la detesta porque es chismosa y cizañera. Seguro que para sus superiores el oficial nazi que gaseaba judíos en Auschwitz era bueno y como es debido, pero los judíos debían tener sobre él una opinión diferente. A veces llamarle a alguien bueno no indica nada bueno, hasta el punto de que suelen decirse cosas como fulanito es muy bueno, el pobre. El poeta español Antonio Machado era consciente de esta ambigüedad y en su autobiografía poética escribió: soy el buen sentido de la palabra bueno. Se refería a que en muchos casos llamarle a uno bueno no indica más que docilidad, tendencia a no llevar la contraria y a no causar problemas, prestarse a cambiar los discos mientras los demás bailan, cosas así. Para uno ser bueno significará ser
resignado y paciente, pero otros llamarán bueno a la persona emprendedora, original, que no se acobarda a la hora de decir lo que piensa aunque pueda molestar a alguien. En países como Sudáfrica, por ejemplo, unos tendrán por bueno al negro que no da la lata y se conforma con el apartheid, mientras que otros nos llamarán así más que al que siguen a Nelson Mandela. ¿Y sabes por qué no resulta sencillo decir cuándo un ser humano es bueno y cuándo no lo es? Porque no sabemos para qué sirven los seres humanos. Un futbolista sirve para jugar al fútbol de tal modo que ayude a ganar a su equipo y meta goles al contrario. Una moto sirve para trasladarnos de modo veloz, estable y resistente. Sabemos cuándo un especialista en algo o cuando un instrumento funciona como es debido porque tenemos idea del servicio que deben prestar, de lo que se espera de ellos. Pero si tomamos al ser humano en general, la cosa se complica. A los humanos se nos reclama a veces resignación y a veces rebeldía. A veces iniciamos y a veces obediencia, a veces generosidad y otros prevención del futuro. No es fácil ni siquiera determinar una virtud cualquiera, que un futbolista mete un gol en la portería contraria sin cometer falta, siempre es bueno, pero decir la verdad puede no serlo. ¿Llamarías bueno a quienes le dice por crueldad al moribundo que va a morir, o a quien delata donde se esconde la víctima, al asesino que quiere matarla? Los oficios y los instrumentos responden a unas normas de utilidad bastante claras, establecidas desde fuera. Si las cumple bien, si no mal y se acabó. No se pide otra cosa. Nadie exige a un futbolista para ser buen futbolista, no buen ser humano, que sea caritativo o veraz. Nadie le pide a una moto para ser buena moto, que sirva para clavar clavos. Pero cuando se considera a los humanos en general, la cosa no está tan clara, porque no hay un único reglamento para ser buen humano, ni el hombre es instrumento para conseguir nada. Se puede ser buen hombre y buena mujer, claro, de muchas maneras, y las opiniones que juzgan los comportamientos suelen variar según las circunstancias. Porque eso decimos a veces que fulano o menganita son buenos, a su modo. Admitimos así que hay muchas formas de serlo y que la cuestión depende del ámbito en que se mueve cada cual, de modo que ya ves que desde fuera no es fácil. Determina quién es bueno y quién es malo, quién hace lo conveniente y quién no. Habría que estudiar no solo todas las circunstancias de cada caso, sino hasta intenciones que mueven a cada uno. Porque podría pasar que alguien hubiese pretendido hacer algo malo y le saliera un resultado aparentemente bueno por carambola, y al que hace lo bueno y conveniente por chiripa no le llamaríamos bueno, ¿verdad? También al revés, con la mejor voluntad del mundo, alguien podría provocar un desastre y ser tenido por monstruos sin culpa suya. Me parece que por este camino sacaremos poco en limpio, lo siento, pero si ya hemos dicho que ni órdenes, ni costumbres, ni caprichos bastan para guiarnos en esto de la ética, y ahora resulta que no hay un claro reglamento que enseñe a este hombre a ser hombre bueno y a funcionar siempre como tal, ¿cómo nos las arreglaríamos? ¿Cómo nos las arreglaremos? Y voy a contestarte algo que de seguro te sorprende y quizás hasta te escandalice. Un divertidísimo escritor francés, Francois Rabelais, contó en una de las primeras novelas europeas las aventuras del gigante Gargantúa y su hijo Pantagruel.
Muchas cosas podría contarte de ese libro, pero prefiero que antes o después te decidas a leerlo por ti mismo. Solo te diré que en una ocasión Gargantúa decide fundar una orden más o menos religiosa e instalarla en una abadía, la abadía de Teleme, sobre cuya puerta está escrito y este único precepto: haz lo que quieras. Y todos los habitantes de esa santa casa no hacen precisamente más que eso, lo que quieren. Que te pareciera si algo te digo que a la puerta de la ética bien entendida no está escrita más que esa misma consigna: haz lo que quieras? A lo mejor te indignas conmigo. Vaya pues, sí que es moral la conclusión a la que hemos llegado, la que se armaría si todo el mundo hiciese sin más ni más lo que quisiera. Para eso hemos perdido tanto tiempo y nos hemos comido tanto el coco. Espera, no te ofendas. No te enfades, dame otra oportunidad, hazme el favor de pasar al capítulo siguiente.